ocupó en varios periodos la presidencia del Consejo Edilicio de Santiago. Buenos días, Luis José. Cuéntanos de esta visita de la vicepresidente de la República, doctora Cedeño de Fernández, y quien es candidata a la misma posición. Sí, muy buenos días a ustedes y a todos los amables televidentes que siempre están en sintonía con este canal, y en especial a don Adalberto de León. Por ahí anda, por ahí anda. Sí, mi hermano. Sí, como le decíamos fuera del aire, la compañera Margarita Cedeño estará aquí con nosotros a partir del mediodía, donde tendremos 3 recorridos. Ella estará en el área del Ingenio Cienfuegos, luego pasará por el área de Los Pepines para trasladarse a la zona sur de Santiago, y al final el último recorrido es con una gran actividad, respetando el protocolo de distanciamiento social, en el comando de campaña. Ahí ya la compañera la están esperando, estamos desde anoche montando, por eso me cogió la hora para poder tener sintonía con ustedes, y trabajamos hasta tarde de la noche en el comando preparando todo, porque la actividad es al mediodía. Y también el domingo vamos a tener aquí al próximo y seguro presidente Gonzalo Castillo, haciendo también otros recorridos en las 3 circunscripciones. Luis José, hemos visto muchas encuestas que muestran ciertas dificultades, los números que ustedes tienen, las encuestas que ustedes manejan, porque siempre hay equipos, hay 2 encuestas. Muchas veces se trabajan con encuestas de renombre, que son las que se publican, y otras que se trabajan, que no tienen tanto nombre, que son para consumo, para toma de decisiones. Los números de ustedes, ¿qué les dicen? Porque la que hemos visto hasta ahora publicar, sea en primera o segunda vuelta, todo apunta a que podrían salir ustedes del gobierno. Mira, nosotros lo que yo diría que ya no es una encuesta, es una guerra de papeleta lo que hay. El que más pague, y como dice el mismo Hipólito, yo pagaba mis propias encuestas, y como lo decía Fulcar, estamos claros que Gonzalo ha subido y que Luis ha bajado. Entonces, esto es increíble lo que ha pasado cuando el propio vocero del partido de oposición admite que su candidato bajó, y admite que el candidato de nosotros subió, hablando de unos 12 puntos. Entonces, ¿qué fenómeno podía suceder que no fuera lo que hizo el compañero Gonzalo Castillo, dejar la calle en ningún momento, que fue contrario al candidato de oposición? ¿Y qué podía afectarle al PRM como oposición? Y se la han jugado y saben jugársela, sacar el tema del narcotráfico. Ese es un tema muy peligroso, y cada dominicano pensante tiene que ponerlo, no viendo del lado político, tiene que poner el país por delante. Y el PRM se la jugó de una manera inteligente, no le importa nada, al PRM no le importa más nada que llegar al poder, no importa la consecuencia, no importa con quién estén aliados. Y esas son cosas que tenía por obligación de reflejarse en las encuestas. Pero nada, nosotros, como tú decías, tenemos encuestas de trabajo, y tenemos las encuestas no de 1 y 2 y 3, son varias encuestas, inclusive encuestas del empresariado, que es quien más se mortifica por tener un país estable, con una economía estable, y un país que vive en paz, no un país para vivir en el caos y en el desorden, como la oposición ha ido demostrando. Todos los partidos hay gente buena, en todos los partidos hay gente mala, pero la oposición no se ha sabido manejar. El proceso que viene es un proceso muy diferente. Mientras el PRM y el PLD fueron a esas elecciones de marzo, a pesar de toda la diablura que nos acusaron y que se fueron a la Plaza de la Bandera, salimos bien, porque salimos como están las encuestas ahora mismo, prácticamente con un empate técnico. Aquí va a ver, si no se va en primera vuelta el compañero Gonzalo, va a haber segunda vuelta. Nosotros sabemos la maquinaria de hombres y mujeres que tenemos, que están trabajando y vienen muy emocionados cuando vienen con esos trabajos de campo. Y nosotros tenemos el ejército para ganar. Solamente que la oposición se prepare también, como el Partido de la Liberación Dominicana, un partido demócrata,
para si en el hipotético caso, como sabemos que van a perder, que están acondicionando un error del PRM, están acondicionando a su militancia de que ya ganaron. Y no, las elecciones empiezan el día 5 0-0 y el que más lleve es el que va a ganar, pero con el 50% más uno. Aquí en la historia de la República Dominicana, los únicos candidatos que han sacado el 50% más uno son los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, empezando con el ex compañero Leonel Fernández, el compañero Danilo Medina, y la historia de Juan Bosch, que fue en el 1962 cuando ganó la presidencia de la República con el 62%. Ni Hipólito Mejía, ni José Francisco Peña Gómez pudieron llegar al 50%. Continuar un partido que lo que tiene son 5 años de fundado, con un desmembramiento del caso del PRD, que todavía hay muchos que no están ahí, porque saben lo que es, a dónde van, se conocen muy bien. Y ahí es que nosotros tenemos que vernos en ese espejo, no caer en el caos y en el desorden que se vivieron en los gobiernos de Jorge Blanco, una historia grande para este país, con una matanza de cientos y pico de gente, y la desgracia más grande que fue el funesto gobierno de Hipólito Mejía. No a veces piensan ustedes, Luis, yo a veces me río, porque siento que ustedes, con todo el respeto y el cariño que tú sabes que te tengo, a veces hablan de ese tipo de cosas, y como a un muchacho que nació en los años 90, que tiene 20 años, le hablamos de Jorge Blanco, le hablamos que ni siquiera tal vez vivieron ni tenían conciencia de los gobiernos del PRD. No, hay un poco como de desesperación de parte de ustedes con esos temas de tratar de vincular un partido por alguien que fue candidato de ustedes en la alianza PRD-PLD, vincular a un partido cuando hasta ustedes fueron víctimas provocado por ustedes mismos, el tema Quirino, Leonel Fernández, como no son temas a veces en vez de sumar restan, Luis. Y pero lo que hay que decirle al pueblo y a los jóvenes que jugaban belluga en aquellos momentos, jugaban muñecas, las niñas, la realidad de lo que pasó para que no vuelva a suceder. Recuérdese de don Antonio Guzmán. ¿Quién era don Antonio Guzmán y por qué se mató? Hay que ver por qué la historia de la República Dominicana cuando el PRD gobierna. ¿Qué ha sucedido? Es eso lo que le estamos diciendo al pueblo. Pero si vamos a tocar el tema del narcotráfico, yo creo que es mejor que no se mueva, como decía el doctor Balaguer en vida, no movamos esa tecla. Tú sabes que había un amigo tuyo que estaba muy insistente con ese tema y le enseñé a alguien que era parte de su entorno porque yo creo que es un tema que no debería estar en el tema político, porque aquí han habido muchas cosas. Yo creo que sí, porque también si vamos a la historia, el único partido que en verdad lo ha deportado son los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y está la historia, a todos esos narcotraficantes. ¿Y quiénes están en esa con la oposición en este momento? Porque saben que no pueden tener un gobierno del PLD. Ese sector del bajo mundo sabe que el PLD es que lo ha enfrentado. Sí, tú te ríes, pero claro que tengo que reírme, Luis, porque oye, esta semana en Cerro Blanco había un narcotraficante repartiendo dinero y tirando dinero. Oiga, ese es así. En Cerro Blanco, en la Ceibita. Sí. Nosotros estamos en los barrios y sabemos lo que se mueve. Nosotros estamos en los barrios y sabemos, Luis, también con lo que hacen ustedes, pero nosotros, por lo menos yo de manera particular, entiendo que la política es para debatir ideas, no para cosas como esa. Y que lamento de verdad que ustedes hayan escogido... Pero cuando le preguntan a los dirigentes del PRM, se van, pero ¿qué propuesta tú tienes para el pueblo dominicano? Dime qué propuesta tú tienes con el 911. Dime qué propuesta tienes con la educación, con las tandas extendidas. Dime qué propuesta tú tienes para la juventud. Pero dime qué propuesta tú tienes para los jóvenes cuando se gradúan, que después se van a su casa y no encuentran qué hacer. Pero hay 20 años, Luis, es que hay 20 años de un gobierno que esas respuestas. Y están esas situaciones ahí. Pero recuerda, Edinson, que el único gobierno en la historia de la República Dominicana que ha construido más planteles escolares que todos los gobiernos juntos es el gobierno de Danilo Medina. Y eso tú lo vas a ver dentro de 15 años. Que es un gobierno que ha manejado más dinero que de 2000 hasta 1844, porque es relativo.
Sí, pero está bien, está bien, pero ¿qué hicieron los otros? Pues yo te pongo a ti, del 1 al 5, ¿qué hizo el gobierno de Hipólito Mejía en su gobierno? Dime. Por ejemplo, las 2 escuelas de mi barrio se hicieron cuando Hipólito Mejía fueron... Porque de Jorge Blanco yo recuerdo que se podía doblar a la derecha en rojo, eso es lo único que yo recuerdo. Y Antonio Guzmán hizo un bacalito en Santiago. Todos los gobiernos, Luis, tienen obra. ¿Tú sabes cuánto era el presupuesto de Hipólito cuando Hipólito? 20, oye, ¿tú sabes? Eso recuérdate, Richo Meléndez, cuando tú tenías que ir a la UAS de Santiago, porque para ponértelo a ti más cerca, pero que tenía que venir de Dajabón, tenía que ir de Dajabón a la UAS, a la capital, y los padres hacer un sacrificio para que ese niño se pueda graduar. Pero ahora no, nosotros, gracias al gobierno de Danilo y Leonel Fernández, tenemos UAS en todas las provincias importantes del país. Luis, ¿le puedo hacer una recomendación a ustedes? Que reorienten el discurso, porque hoy los muchachos de hoy saben, y la sociedad de hoy saben que esas cosas se hacen con el dinero de sus impuestos. Antes la gente entendía que los gobiernos les regalaban cosas. Ya hoy hay una conciencia de una generación que sabe lo que los impuestos y el derecho que tiene un ciudadano. Recuérdate de los 11.000 millones de pesos de los bonos soberanos, que el PRD en ese entonces gobierno ofreció hacer letrina en la Ceibita y no hicieron una sola letrina. ¿Dónde fueron a parar 11.000 millones de pesos de los bonos soberanos del gobierno de Hipólito Mejía? Yo estoy de acuerdo contigo. Aquí se habla de Odebrecht, pero tenemos el país transformado desde el norte hasta el sur, desde el sur hasta el este. Entonces, ¿de qué se está hablando? De que es un gobierno que le ha dado respuesta, pero si tú vas al campo, el campo, que es algo importante, fue transformado, y cuando Daniel te dice que sacó, qué sé yo, cuántas personas de la pobreza, es una realidad, si tú lo sabes. Ve a esa comunidad donde ha ido la visita sorpresa. Ya tú no ves niños en la calle pidiendo. ¿Por qué? Porque los niños están en las escuelas estudiando. Ya tú no ves niños pidiendo en la calle, tampoco, porque los niños, la gente los tiene, y si ve a alguno es porque son padres irresponsables. Pero no es lo mismo tú levantarte en la mañana y con la cabeza que no tiene dinero ni para el poncho, ni mucho menos para dar al niño para el recreo, pero ya no, ya tú lo mandas a la escuela con todo listo. Para eso los dominicanos pagamos la energía más cara del mundo, la gasolina más cara del mundo. Tenemos luz 24 horas, ya tú es difícil que va una comunidad protestando por apagones, sea una avería. Que no se la regalan, que hay que pagarla la más cara del mundo. Por el servicio. En todas las partes del mundo se paga por los servicios. A 18 centavos de dólar y aquí cuesta 60 centavos de dólar. Pero la tenemos y cuando Hipólito no la teníamos. Y recuérdate, no toques ese tema porque te voy a entrar el caso de la Unión Fenosa que se hizo. No fue Hipólito que privatizó, Luis. No fue Hipólito, sí, fueron ustedes que vendieron las empresas del Estado. Pero recuérdate, Erizo, en el 2000, Luis, el acuerdo con Unión Fenosa por 16 años, un contrato leonino en contra de la República Dominicana. Y Hipólito no instaló un solo mega. Un solo mega no instaló Hipólito ni los gobiernos del PRD al sistema eléctrico. Luis, vamos a resumir. Entonces, la vicepresidente estará en Santiago el domingo, Gonzalo, y el presidente Medina, que dice que estará este fin de semana en la calle. También vendrá a Santiago. ¿Viene para Santiago? Sí, viene para Santiago la otra semana también. Bueno, Luis, buena suerte. Se cortaron los caballos y este juego se puso ahora que los Grandes Ligas son Grandes Ligas. Los muchachos los vamos a echar a un lado. Ah, entonces ustedes están diciendo que los que estaban operando ustedes son muchachos, los que estaban ahora. Los muchachos se echan a un lado. ¿Tú sabes cuáles son? Los muchachos. Luis. Nosotros tenemos jóvenes preparados, talentosos, esperando un nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que será el verdadero cambio que vamos a hacer, pero es el cambio de Danilo Medina por Gonzalo Castillo. Oye. El presidente solidario, el presidente humanitario, un presidente que se desprendió y se arriesgó la vida a la calle, no le importaba lo que estaba pasando en el momento, mientras otros se quedaron viendo televisión en su casa, y lo más grande hubo, entre comillas, dije que tenía el coronavirus. En la historia del mundo no ha habido un paciente del coronavirus que se haya curado en 5 días. Esto hay que hacerle un análisis sociológico entonces. Porque el que no hizo nada le lleva 20 puntos al que hizo. Sí, Luis, pero en la encuesta manipulada por un sector. La de hoy le lleva 12. Un sector que lo que quiere Luis, es el poder. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buena suerte en esta actividad de esta visita. Nosotros vamos a ir, gracias Luis, vamos a ir a la publicidad para entonces venir
con Andrés Portillo para hablar muchísimos temas referentes a lo que tiene que ver en el aspecto laboral. República Dominicana, que vivió un proceso de pandemia y que esto obligó a que muchas empresas cerraran y que los empleados cayeran en una especie de suspensión temporal hasta que la economía se reactivara. Vamos a la publicidad para que veamos todos los aspectos con Portillo. Gracias, Luis. Publicidad y volvemos con Andrés Portillo. Sí. Desde bien tempranito está con nosotros aquí don Andrés Portillo, un hombre ligado a la clase sindical de la República Dominicana con una experiencia vasta, amplia. Estamos en el café de Diario 55 a propósito de estos temas que la pandemia pues nos ha hecho reflexionar y ver la situación que no solamente vive la República Dominicana. El mundo se ha arrodillado ante este enemigo desconocido y ha llevado a tantas personas a tener que hoy vivir de cosas que nunca imaginó, ayuda de gobierno y sobre todo con un futuro incierto, porque muchos no podrán volver a sus trabajos. Estamos en diferentes fases y aún hay muchas personas en sus casas esperando que el próximo paso le lleve a sus puestos de trabajo, y otros no tendrán esa misma suerte. Damos los buenos días a don Andrés Portillo. Buenos días, amigos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, viendo usted con mucho ánimo. Sí, es verdad, con el mismo ánimo que no parece que hay pandemia. No. Andrés, por ahí mismo podemos empezar, por la pandemia. La situación que les reportan a ustedes con relación a esto de la pandemia. Nosotros tuvimos una gran cantidad, o la mayoría de los empleados dominicanos en este proceso de suspensión. El gobierno tuvo un pequeño subsidio de unos menos de 5,000 pesos. La realidad de los trabajadores en el día de hoy. Muchos que están, como decía Fran, sin trabajar al momento, otros que perdieron sus empleos, y la realidad que estamos viviendo hoy. Hay una desesperación muy grande, muy extrema. Por ejemplo, esta semana justamente el lunes yo estaba reunido con un grupo de trabajadores de Zona Franca que habían sido invitados, y era la misma inquietud. Inclusive ahora hay una tendencia desbordante de trabajadores de empresas de importancia por formar sindicatos, pero nosotros creemos que no es lo más procedente con esta pandemia. Pero realmente es tremendo lo que está sucediendo. El trabajador no tiene una ayuda, pero no tiene sustento de la familia. Entonces a eso se le agregan muchas cosas. No hay donde ellos puedan ir a buscar una orientación, porque el Ministerio de Trabajo lo que hace con el trabajador es que le das una orientación, pero no puede ser de ahí. Además de eso, el movimiento sindical, no se puede ocultar, está débil. Y más ahora que muchas centrales, o algunas de las centrales existentes, tenían que haber hecho elecciones para darle paso a una serie de jóvenes que hay que tienen mucha inquietud. Porque esos jóvenes hay que hacer como se hizo muchas veces cuando se hablaba de suspender las labores de noche. No sabían lo que era el toque de queda. La juventud de aquí no conocía lo que era el toque de queda, ahora cuando se inicia eso. Pero en aquella época ustedes recuerdan que los toques de queda no se hacían con el llamado del presidente, sino que era con un tiro en la cabeza. Y todos esos grandes revolucionarios, ustedes recuerdan que murieron. Por suerte me escapé cuando el levantamiento de San Francisco de Macorís, pues cuando antes de llegar ya ellos habían apresado a Homero y un grupo de compañeros de San Francisco de Macorís. Eran otros los motivos. Totalmente distintos, totalmente distintos. Entonces, tenemos un país que más o menos está en paz, y lo que queremos es la paz y la tranquilidad, pero que al trabajador se le ofrezca más. Por ejemplo, ahí ustedes oyen lo que se está hablando mucha gente, o lo han puesto a hablarlo, sobre las AFP. Entonces, muchas veces hay compañeros que le hablan, le dan fuerza a eso, y debe explicarse lo que son las AFP.
que anteriormente los bancos no se apuraron mucho en enseñar y en educar, solamente una institución que fue de la Seguridad Social, la DIDA, que orientaba sobre eso. Pero son cosas distintas. Eso de la AFP también, antes nosotros cotizábamos para el Seguro Social, para que nos brindaran una salud mala. Porque cuando eso, el empresariado, una gran mayoría, le descontaba al trabajador, pero no pagaban. Cuando el trabajador iba al Seguro Social no tenía ningún derecho. Del 2003 para acá es que inicia esto de las AFP, donde usted aporta para su pensión y que tiene unos grandes beneficios y para las enfermedades, para cualquier cosa que usted le pueda suceder en la vida. Pero para eso conseguir eso uno te traba también. Quizás no sean trabas, quizás son necesidades. Pero si usted tiene un problema de salud, ya no era como antes. Naturalmente, antes incapacitaban a la gente sin tener ninguna dolencia, eso son verdades. Porque desde mi juventud es muy lejana, tuvimos lucha en el Seguro Social. Portillo, ahí mismo, porque vemos que lo que queda del sector sindical, hay división, hay grupos que no están de acuerdo con la devolución del 30% por entender que eso es para la pensión, como son los ahorros que usted los guarda para algo, para un objetivo. Y si usted está depositando un dinero para su pensión, los ahorros no se tocan porque tienen un objetivo particular. ¿La central de ustedes está de acuerdo o entienden que ese fondo se debe preservar para cuando las personas estén ya sin condiciones para trabajar? Porque nadie lo va a contratar, o porque no tiene fuerza, o porque estén enfermos, lo que sea. En ningún momento hemos recomendado a los afiliados eso. Le hemos dado explicación y por eso, les repito, utilizamos lo que es la DIDA, Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, para que le explique desde hace años, desde antes de esta pandemia, para que le expliquen eso, porque usted ahorra para su pensión. Para su pensión, les repito, si usted cae enfermo, tiene una enfermedad, lo evalúan cada mes, cada 30 días, y a los 6 meses, si usted sigue con esa irregularidad, lo evalúan, entonces buscan a ver si usted tiene derecho a una pensión. ¿Qué otro más grande que está recibiendo el trabajador? Esos trabajadores que cumplen 60 años, que van a buscar sus ahorros que han depositado, lo que hacen es ofrecerle, devolverle una pequeña parte, tipo pensión. Eso no compartimos bajo ninguna circunstancia eso, sino que se le decía, si hay un trabajador de más de 60 años que tiene 200,000 pesos ahorrados, que fácilmente lo tiene. Esos trabajadores que están trabajando de 2003 tienen fácilmente esa cantidad, y más si han ganado un salario más o menos. Entonces, lo que hay que explicarle al trabajador, eso que deben de conocer, pero no hacer como han hecho algunos que ya estaban en infestaciones con 2 o 3. Aquí se hizo un monumento donde asistieron 9 personas que no conocen ni siquiera eso. Sabemos que la desesperación del trabajador lo lleva a que ellos quieran que les devuelvan ese dinero, pero no es así. Además, ese dinero los bancos, ya lo dijeron esta semana pasada, lo tienen invertido. Son muchos millones, son 800,000 millones de pesos que tienen los bancos, pero no lo tienen encima. Don Andrés, en vez de estar reclamando ese 30% para que se le devuelva a los empleados, aquellos que han cotizado, que ya se aprobó en 2 lecturas en la Cámara de Diputados, ¿no sería mucho más conveniente el reclamar, el buscar la manera de que los que administran esos fondos de pensiones tengan menos beneficio que lo que tienen hoy día y pueda ser mucho más equitativo, más equilibrado, de que el trabajador entonces reciba una mayor parte, una mayor compensación de eso que reciben esos bancos? Es correcto. Nosotros estamos planteando ahora eso, pero ¿qué sucede? Es una ley que hay. Es una ley que establece que usted debe ahorrar, guardar su fondo hasta tener la mayoría de edad y hasta que usted no aparezca en una nómina que elabora, porque mientras usted tenga una nómina no le devuelven un centavo. Eso sería lo correcto. Pero ahora nosotros creemos que no es tan fácil discutir eso. Eso que se aprobó en la Cámara de Diputados, ojalá triunfe, pero nosotros no dudamos que pueda pasar de ahí. Y más ahora que habrá cambio de gobierno, sea cual sea que surja, que tendrá que ver bien claro, enfocar eso, discutir eso a profundidad
y ver qué se va a hacer. Tiene dos filtros, porque tiene que ir al Senado. Al Senado. Y tiene después que pasar por la promulgación del presidente de la República, que Claro. bien tiene todo el poder para vetar una ley Así y es. decir yo no promulgo esto porque no estoy de acuerdo. No, y ponerlo en agenda en el Senado. Hay que ponerlo en agenda. Vamos a ver cómo se va a embollar eso. Nosotros, yo le decía ahorita que el movimiento sindical está muy flojo, y más ahora hacerse cualquier actividad como trabajadores no es fácil. Portillo, nos dicen los muchachos que tenemos que ir a una pausa. Vamos a ir a la pausa y cuando retornemos continuamos este conversatorio con Andrés Portillo de las centrales de trabajadores de República Dominicana. Con él conversamos estos temas importantísimos, que nos han llegado todos los temas juntos: pandemia, elecciones, suspensión de elecciones, muchísimas cosas, AFP, todas estas cosas se nos han mezclado. Publicidad y ya volvemos. Don Andrés Portillo está con nosotros hoy en el Café de Diario 55. Somos el canal de todo, un hombre ligado a la lucha sindical desde hace muchos años. Hablaba Edison de la pandemia que ha traído consigo todo esto que estamos viviendo. Lamentablemente, una cosa va de la otra, don Andrés. Pero estábamos tratando la lucha contra los empleadores. Recuerde que teníamos un proceso antes de entrar en la pandemia de un aumento salarial, y esto que ha quedado en un segundo plano porque se está pensando en el desempleo, la gran cantidad de personas que no van a encontrar un espacio para poder ellos alimentar su familia, para ellos poder sobrevivir. Es una situación que estaba pendiente, estos aumentos de salario, pero hoy vemos que la canasta familiar ha subido, el arroz, las habichuelas, vimos el reporte del Banco Central recientemente. Entonces, ¿contra qué luchar? ¿Contra el que nos abran las posibilidades de volver al trabajo o de que tengamos un salario decente? Mire, eso es un gran problema, porque ahora lo que yo entiendo que debe existir es un diálogo constante entre el trabajador y el empresario, porque ahora no podemos anarquizar ni violentar. Yo entiendo eso, ¿no? Debemos tratar de que el país viva en paz, por lo menos un poco. Eso tendremos que discutirlo obligatoriamente, porque usted acaba de hablar de los artículos de primera necesidad. Lo probable es que usted seguro va a los mercados baratos, donde vamos nosotros, y vemos que realmente es increíble cómo ponen los precios de los artículos de primera necesidad. Por ejemplo, el pollo ayer estaba a 60 y pico de pesos. Entonces, cuando el pobre de los barrios, de las fábricas, ve que no le alcanzan lo que él le deja a su esposa, lo que deja para almuerzo, para 1, 2, 3, 4 muchachos, eso desespera. Eso desespera. Y entonces, si usted da vuelta atrás y vas a la empresa, ve que abrir el país de nuevo, reabrirlo, usted no lo ve tan fácil. Porque ahí estamos hablando del turismo, pero el sábado pasado estábamos reunidos con un grupo de trabajadores del sector turista, que no nos atrevimos a avanzarle nada, porque hay que escuchar lo que van a decir y a ver cómo es que ellos entiendan qué es lo que van a hacer ahora. Y así es todo el país. Y las expectativas, Portillo, porque nosotros teníamos pendiente el miércoles pasado entrar a una fase y no se pudo. Y el próximo 1 estaremos trabajando con la parte del turismo, pero nos toca aún seguir con situaciones, porque el hecho de que un sector abra, como sea el sector turístico, ahorita le dicen, bueno, de 50 empleados, yo voy a necesitar 15. Porque ese es el tema, que hemos reaperturado la economía y hay quienes creen que todo está normal, y hay empresas que por normas, por la ley, por el programa que presentó el gobierno, están trabajando con la mitad de los empleados. Hay otra cantidad que está en el proceso de fase, que es un monto, entiendo yo, súper pequeño, el que el gobierno estuvo aportando a los trabajadores. Eso es tremendo. Si usted viviera fuera un lugar de eso,
Por ejemplo, cuando estuvo informando de que le iban a invitar varios trabajadores de Zona Franca, ¿cómo se veía eso? La desesperación que tiene el trabajador. Porque usted conoce que tiene un conocimiento enorme, o ustedes, pero el trabajador muchas veces no entiende ni comprende ese tipo de cosas. Por eso yo le hablaba ahorita que tendrá que haber mucho diálogo entre el sector empresarial y el sector laboral para que podamos abrir, si se va a abrir esta nueva fase con la realidad que tenemos, porque no le puedan hacer ilusión que van a volver 800 trabajadores, 1000 trabajadores para una empresa que lo tenían fácilmente, fundamentalmente la empresa de Zona Franca. Pero eso desespera hasta uno mismo. Cuando usted comienza a escuchar a esos trabajadores que creen que uno puede tener la solución en la mano. Pero ahora lo que se habla es de muchas quiebras de empresas. Ese es el tema que ponen muchos empresarios, no todos. Que vi del sector turístico empleado protestando recientemente, Portillo. ¿Ese sector ha sido protegido por el Estado? ¿Cuál? El sector de turismo, los empleados. No, nunca, al contrario. El sector del turismo casi nunca se ha organizado, porque eso no se lo permiten a ellos abiertamente. Aunque tienen un hombre ahí en turismo que conoce y vivió este problema de los trabajadores en el país. Lo digo, me conta a mí, que trabajé varios años cerca de él, tuvimos cerca de él. Pero el sector turismo no acepta formarse en el sindicato ni nada, no. Pero ahí mismo, eso es por ley, ¿cómo? Bueno, sabemos que no se permite. ¿Cuáles son las expectativas con eso, Portillo? Porque la ley contempla el derecho, es un derecho fundamental y en República Dominicana te dicen, no, usted no puede tener sindicato aquí, que es lo que ha ido pasando y ha ido dañando ese sector, el sindicalismo en República Dominicana, porque las empresas en violación a la ley y tenemos un Estado que no protege los derechos. A veces cuando nos meten en una lista de países que no protegen o que violan los derechos humanos, son parte de cosas como esta, nuestra Constitución, que eso es un derecho, el derecho a la asociación y todo eso. Cualquiera dice que no, y yo no acepto sindicato aquí porque esto es mío. Y lo ven como sus enemigos. Mire, justamente, recientemente, en este mes que estamos, recibí una visita de 2 profesionales, ya graduados, que querían constituir un sindicato. Le dimos nuestro consejo. Entendemos que eso debe pararse por ahora y no darse a conocer. Porque esa empresa que yo le estoy mencionando es quizá, una de las más poderosas del Cibao entero. Entonces, mantenerlo un poco ahí, tranquilo, a ver qué vamos a hacer. Porque es que ahora mismo es tremendo por todas partes. Mira, el lunes nos visitaron una comisión de familiares que iban a internar a un pariente que lo trajeron de aquí, de Cibao, cerca de San Francisco de Macorís, y no podían internarlo en Santiago, porque lo que debían depositar no lo tenían. Antes de internarlo, lo que hay que depositar. Entonces es una situación muy difícil, muy difícil. Vamos a ver lo que va a suceder en nuestro país. Es difícil, es complicado. El gobierno había dispuesto de 40.000 millones de pesos para reactivar la economía. Nosotros advertimos al gobierno que no era la vía correcta entregarle eso a la banca comercial y efectivamente un solo peso no ha llegado a la economía. Los bancos han llamado para renegociar deuda y te dicen, mira, cogí tu deuda y en vez de terminar ahora en el 20, va a terminar en el 22, el 24. Simplemente eso. Y lo están haciendo para el consumo, para los préstamos de consumo, no lo están haciendo para las empresas. Es decir que la perspectiva, Portillo, no son halagüeñas con relación a esto. Cambio de gobierno, empresas en situaciones difíciles, una situación sanitaria complicada también. Eso es así. Los que estamos en el medio, en la entraña de esto, sabemos que eso es así. No es un invento.
Vamos a tener nosotros, o ustedes ya tenían consensuado gran parte del tema del código laboral. ¿Siguen ustedes con la posición? ¿No se ha avanzado con esto? ¿Está paralizado? Bueno, ahora lo suspendimos este año con la pandemia. Nosotros teníamos un ciclo de educación aquí en el Cibao que lo tuvimos que paralizar. Inclusive por lo que iba a ser ayudado, nos pidió hacerlo porque no podemos estarnos reuniendo. Y usted conoce claramente el peligro que tenemos reunirnos. El peligro que ustedes denuncian diariamente de grupos de gente en los barrios, como viven y así es de día. Entonces, eso ahora mismo el código va a tener que lamentablemente aguantarse un poco más. Es complicado la situación. Digo, no solamente en República Dominicana, en todas partes del mundo, cuando leíamos la noticia, veíamos en España cómo se hablaba de más de un 20% de la caída del Producto Interno Bruto. Así es. De ese país. Imagínense ustedes economías secundarias como nosotros que vivimos del turismo, que vivimos de remesas y que vivimos de actividades alternativas, porque la producción nacional lamentablemente ha sido descuidada de una forma que da pena y vergüenza. Luis hablaba del campo ahorita y me daba tiriquito. Si hay un sector que le ha tocado vivir situaciones difíciles en la República Dominicana, un país con tantas capacidades, es exactamente el campo dominicano, y solamente hay que ver nuestra cuenta corriente de la balanza comercial. Nosotros estamos importando muchísimas cosas que esperamos, y hablábamos ayer con Andrés Cueto de que tal vez se cambie la política de agropecuaria en República Dominicana, de muchísimas cosas que se pueden producir aquí. Publicidad, ya volvemos con Andrés Portillo de las centrales de trabajadores del Cibao. Andrés Portillo está con nosotros, líder sindical de la República Dominicana, defensor de los trabajadores. Ya estamos en la parte final, don Andrés. ¿Algún mensaje, alguna exhortación? ¿Qué hacer aquellos empleados que hoy están esperando ser llamados, aquellos que lamentablemente por la misma situación no podrán volver? Sí, nosotros hemos estado orientando, invitamos sábado y domingo, grupito a distancia, para explicarle el mantenimiento que se debe mantener. Y los trabajadores tratar de aguantar un poquito la desesperación y no hacer cosas sin verlo planificado con los dirigentes, con sus sindicatos, con sus centrales sindicales, porque aquí hay muchos hombres y mujeres en el movimiento sindical que le dan su vida total a esta lucha. Vamos a mantener esto así. Nosotros entendemos que esta pandemia tiene que pasar y que volveremos a la normalidad. Gracias a Andrés Portillo por haber estado con nosotros en la mañana de hoy, tratando este tema de los trabajadores en la República Dominicana, que ciertamente pasan por un momento medio incómodo. Yo siempre he hecho un balance con lo que son los trabajadores y lo que son las empresas, y por eso he recalcado mucho el tema de los 40,000 millones de pesos que las empresas necesitan para poder mantener el empleo de esas personas que se han reintegrado, porque no solamente basta con que usted suba una puerta, con que abra una puerta, cuando usted no tiene capacidad, cuando sus capacidades de ventas, de producción son las mismas, ni el mercado está asumiendo los productos o los servicios que usted está sirviendo. Por eso era importante y era vital la canalización correcta de estos recursos para la reactivación económica, y que lamentablemente el gobierno decidió hacer un giro de esto y entregárselo a la banca comercial, que nadie sabe dónde fue a parar este dinero, porque a la economía no ha ingresado, y mucho menos a las empresas, que debe ser el elemento fundamental en este segundo proceso. El garantizar la continuidad de las empresas para que los empleados puedan tener la manera de cómo ganarse la vida en esa simbiosis que debe haber entre la empresa y el trabajador, porque sin trabajador no hay empresa, y sin empresas entonces no hay trabajadores. Gracias a Andrés Portillo por haber estado con nosotros en el día de hoy, un hombre valiente toda su vida, a pesar de su edad
aún está luchando a pesar de la pandemia con su protección. Vino aquí en vivo al canal a conversar con nosotros qué es lo que tenemos que hacer el próximo 5 de julio para seguir fortaleciendo nuestra democracia, ir a votar en favor de nuestra patria el 5 con nuestras mascarillas, con nuestros guantes, como un comercial que vemos de la Junta Central Electoral de un señor que dice que se va a comer un pan, va a beber café y con su protección a votar. Feliz resto del día, gracias a Portillo, gracias a ustedes, en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que trabaja para ustedes. Mañana a las 7 nos encontramos nueva vez en otra edición de Diario 55 y el Café de Diario 55. Bye bye, feliz resto del día.